telescopios siguen siendo tirados con globos. Siguen siendo tirados con globos. Y después te muestran esto, ¿no? Como, y te dice que ese globo va a ser todo este recorrido de lineal para mostrarnos partes de la Vía Láctea. Esta Vía Láctea que después en un vuelo de avión ni siquiera se inmuta, ni siquiera se ve como si fuese realmente como se tendría que ver, ¿no? Lo que hablábamos el otro día con Antonio. Sigue siendo todo, o sea, esto que está acá lo muestran con ¿qué? Con globos, no con satélite. Y después, lógicamente, la necesidad de implantar antenas por todas partes del mundo, porque lógicamente no hay satélite, entonces tienen que tratar de extender las telecomunicaciones como sea, ¿no? El rebote que recién veíamos, 3.500 kilómetros para los transoceánicos, lo rebotás en 2 veces, ya lo pasaste. Las ondas bajas y los espejos ionosféricos determinados, cuántos megahertz para qué necesidad. Recontra estudiado todo eso, ¿no? La necesidad de los HARPS para de última aumentar el rebote ionosférico de telecomunicaciones, la necesidad lógicamente de una tormenta incluso tener que enviar drones y aviones porque satelitalmente no se visualiza ninguna tormenta. Después el resto son todos Dopplers que hay constantemente, por eso todo se ve siempre plano. Es algo, o sea, no se olviden que la única diferencia entre una onda satelital y cualquier otra onda es la potencia, nada más. O sea, cuánta potencia necesitas en la antena para tirar, para que llegue más lejos o tenga un rebote específico. Por eso uno cuando escucha una radio ve una FM, pone la 91.2, pone la 91.3 y ya es otra radio totalmente distinta. El super, o sea, SHF es como el GPS. GPS no hace referencia a Global Position Satellite. Es Global Position System. Y el SHF no hace referencia a Satellite. Es Super High Frequency. Nada más. Es otro porcentaje de potencia. Punto. Eso es todo. Entonces, cuando uno va, les decía, a esta cuestión satelital, me acuerdo incluso... A ver si la tenía por acá. Creo que tenía la versión de... Porque siempre con un videíto es mucho más ilustrativo tal vez que con simple imágenes, ¿no? Acá por ejemplo hay una en el que lógicamente todo se construye. Y la mayoría de la gente que lo construye no está pero ni enterado después, tal vez, digo la mayoría, no hablo de los altos cargos. Todo esto se construye, pero después se tira así. O sea, miren el tamaño de esto, es lo mismo que esto, ¿eh? A todos los países nos hacen el mismo juego. No, no excede, ¿eh? Es el mismo juego. O el mismo lavadero, entre comillas. Y después te muestran esto. Y si vos estuviste trabajando 4 meses en un proyecto, 4 años en un proyecto, y lo entregás para que lo pongan en órbita, vos no querés escuchar la verdad. Tal vez porque te toca. Porque no, vos lo estuviste construyendo. O sea, vos sos uno de estos que está acá. Uno de estos que está ahí. No tenés ganas de ponerte a investigar a dónde está el satélite. Básicamente. Esa es la realidad. Imagínate que imagínense que les pasa a la gente que viene a trolear estos canales, que ni siquiera trabajaron en un proyecto de esto. Imagínense si encima trabajaste en un proyecto de esto. Y estos son básicamente los Super Pressures Balloon. Super Pressures. Ultra long durations balloons. Ultra long, o sea, te duran años arriba. Y obviamente los zero pressure balloons tienden a tener este cambio, ¿no es cierto? Porque pierden presión, vuelven otra vez, pierden presión, pero los super balloons van en línea recta. Son estos que están acá. Y ahí es a donde quería llegar, justamente porque cuando uno comienza a, ¿no es cierto?, a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Esto justamente es un poquito la cuestión satelital. Miren lo que es esto. ¿Cuántos megahertz hay acá?
¿Ustedes se creen que esto no hace SHF? Esto es una torre de la... Estos son los satélites. Además de que están en todos lados, ¿no es cierto? No es simplemente que es una cada 3.500 kilómetros. Esa es la necesidad. Este tipo de torres son los satélites, básicamente. Y esto es una potencia grande, ¿eh? Esto no es simplemente... esto es contaminación de radiofrecuencia. Bueno, hablamos de eso en los videos del 5G y todo lo demás. Pero les decía que una de las cosas interesantes cuando uno conoce toda esta cuestión de los super balloons y demás, es cuando uno viene y... Porque mucha gente obviamente dice, no, pero yo en el campo a la noche o en alguna montaña, yo vivo en alguna zona que está a ciertos metros de altura y yo veo pasar los satélites, veo pasar los satélites. Entonces, eso produce muchas veces una confusión. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene programado que ese punto que ve ahí es un satélite. Entonces, hasta no ver la equivalencia o hasta no entender que lo que está viendo ahí no es un satélite, sobre todo por la distancia y la resolución angular que tiene el ojo, entonces uno, para poder desprogramarse, ¿no? O sea, un clavo saca otro clavo. Entonces uno lo que tiene que hacer es realmente visualizar lo que está viendo ahí arriba. Esa es la única, de alguna manera, manera de entender que lo que se está viendo ahí no es lo que uno cree. Y justamente yo lo tengo acá en los jet streams, ¿no? Los jet streams, esto que tal vez se ve en esa gráfica satelital con esta onda así, en realidad, como en el cielo todo se aplana por una cuestión de refracción atmosférica, es esto que está acá. O esto que está ahí. O esto que está ahí. O esto que está ahí. ¿Bien? Que sigue justamente los patrones de viento. Y no así. Sino justamente así, planos. O sea, no así. Sino así. Planos. ¿Sí? Con un volumen, planos. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, ahí es cuando empieza a comprender esta situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, mucha gente que sigue los movimientos OVNI, teniendo la esperanza de que alguna vez vea alguno, acá hay una situación en donde uno ve estrellas y claro, ven estos puntitos. O sea, primero no te da la distancia para ver, bueno, podés ver el tamaño de un satélite que es ínfimo a baja órbita incluso, supongamos 700 kilómetros de altura donde está el SAC-D. ¿Cómo el ojo va a ver 700 kilómetros de altura el tamaño de un automóvil? Es imposible. Es imposible. Entonces, esto que ustedes ven así, es justamente, ¿ven que sigue la misma línea? Un satélite no puede tener asignada la misma órbita, primero y principal por una cuestión legal, y de protección, de seguridad, etcétera, etcétera. Estos están compartiendo el mismo jet stream. Esto que ustedes ven así, es justamente, acá va uno que va para el otro lado, otro que viene del otro lado. Esto que ustedes ven ahí son globos. Fíjense, uy, casi se la pone con este. Estos justamente, por eso van a distintas velocidades y demás. Estos son lo que uno interpreta. Y acá esto es clave. Ven que, aparte, se ve literalmente un círculo, se ve como un globito. Uno no está viendo ni las antenitas de los paneles solares, ni un fierrito por acá, ni un fierrito por allá. Está viendo literalmente un globo. Esto, ¿cómo va a ser un satélite eso? Hay gente que tiene duda y puede creer, un segundito. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Ahora lo comunico entonces. Sí, definitivamente el Intelsat usaron la misma filmación porque nunca fueron al espacio. Me acaba de confirmar la gente de la ESA. Le mando un gran saludo. Les decía que uno esto lo ve de noche y lo ve con esta definición. Ahora, cuando uno pasa a otra definición, esta no porque esta está con cámara nocturna. Y estos son sitios que
enfocan esto creyendo incluso que son ovnis, ni siquiera creyendo que son satélites. Acá es de día. Y acá se puede ver ya claramente que es un globo satelital. Y no es un satélite. Acá ya se puede ver clarísimo directamente. Se los pongo en full screen. Eso que están viendo ahí es un globo satelital. Y la gente cree que eso es un satélite en órbita. Y que tienen la capacidad ocular de desafiar todas las leyes físicas ópticas del mundo, de todos los seres biológicos, y pueden ver un objeto del tamaño de un automóvil a 700 kilómetros de altura. Cuando ahí se ve incluso cómo pasa el avión por el jet stream. Estos son los satélites. Esto es el por qué no pueden falsear, o mejor dicho, por qué sí tienen que falsear las imágenes de los despegues. Porque no hay órbita. No hay órbita. No se puede orbitar la Tierra, porque no es esférica. Ahí lo pueden ver en primer plano. Yo les voy a hacer una pequeña captura de pantalla para que lo puedan, para que lo tengamos para comparar, porque uno incluso dice, pero ¿dónde está el satélite? ¿Dónde está el satélite? Yo veo un globo. Ese es el porqué. O sea, acá este globo tiene colgando el satélite, ¿eh? Tiene colgando el satélite abajo. No lo podés ver de lo chiquito que es. Y estamos hablando de un objeto que lo toma una cámara casera, por eso tiembla para todos lados, ¿sí? Lo toma una cámara casera. Y no solamente eso, acá hay un dato, incluso, valga la redundancia, un dato de color, que es la difracción de la luz por estar dentro de la atmósfera, y por eso se ven todos esos colores superpuestos, cuando eso en realidad es un color amarillo, es un color transparente, medio blancuzco. Pero cuando el objeto se encuentra dentro de la atmósfera y es iluminado por el sol, o por alguna fuente de luz, por lo general en la cámara se produce lo que se llama chromatic aberration, que es esta propiedad en la que el color se abre y los canales del rojo, del verde y del azul se separan. Cuando uno ve esto, lo que tiene que tener en cuenta es que ahí está colgando el aparato. Y uno dice, no, pero yo ahí no veo nada. Lógico, imposible. Pero si uno ve esta cuestión desde la perspectiva de cuando eso estaría subiendo en lugar de ya verlo ahí arriba, entonces ahí uno podría comprender lo que yo les estoy marcando, y se los voy a mostrar de esta manera porque lo tengo en un lanzamiento en la Antártida de la NASA, justamente. Se lo voy a mostrar, déjenme verlo en la Antártida. Antártida. Yo acá tengo un video muy interesante de la NASA, donde tiran un globo aerostático. Anda a encontrarlo, ¿no? Ah, ya sé. Muy interesante el video de esta que está apareciendo, la entrevista del piloto de helicóptero de la Antártida, que habla de que vio un cubo, esto, aquello, lo otro, de que vino la brisa de aire caliente con el polen. Les digo porque mucha gente me lo pasaron me lo han pasado por Messenger, y eso creo que es justamente la confirmación de que evidentemente hay sin ir más lejos, hay más tierra después de la Antártida. Hay más tierra después de la Antártida. Acá, fíjense la diferencia de uno que todavía, ¿no?, está un poquito más bajo. Entonces, cuando uno comienza a hacer zoom, ya comienza a ver la forma del globo aerostático. ¿Sí? Ahí lo pueden ver claramente. Aún no se ve el objeto colgando porque la resolución no lo permite. Pero le quiero ir mostrando para que vayan viendo las diferencias, las distintas, etapas de cómo se produce eso. Y después el otro, justamente, es un video muy interesante, lo estoy buscando acá, que es el de... No, por eso después le ponen
¿no? Sat-an. Ojo, no, esto es casualidad, esto es casualidad. Hay un video muy bueno que ya va a aparecer. Este no es, pero si tienen dudas de cómo se pone un satélite en órbita, muchachos, creo que acá lo pueden. No sé si era este, no, al final este no es, no. No me acuerdo dónde lo guardé. Estaba esperando para encontrarlo. Bueno, quiero encontrar el de la Antártida. Este creo que es. Bueno, así los tiran. O sea, ustedes empezarán a comprender. Fíjense, vamos a hacer así para que ustedes comprendan por qué no se ve acá el satélite colgando. Porque miren la escala que tiene un bichito de esto. Ni siquiera es esa, ¿no? Porque en realidad la escala sería básicamente eso que está ahí. Esa es la escala con respecto, ¿sí? Eso sería puesto acá, ¿no? En tierra. Y acá el globo todavía no se terminó de inflar. O sea, imagínense a 20 kilómetros de altura, 30 kilómetros de altura que llegan estos. Los superpresurizados a 40 kilómetros de altura, esto no lo puedes ver. Eso es imposible. No sé si más o menos se van haciendo la idea de lo que le comento, ¿no? El por qué, ¿no? Vamos a ir haciendo así para que no se confunda, ¿eh? Esto es en tierra. Esto es aproximadamente, no creo que ni esté a 5 kilómetros de altura. Y esto ya es aproximadamente a 15 kilómetros de altura. Por eso las distintas etapas, por eso el fuera de foco. Y si esto sale fuera de foco, ese granito que está ahí ya no lo ves, básicamente. Ese es el truco. Entonces, si uno sigue y continúa el análisis, se va a encontrar con una particularidad. Esto es en la Antártida, ¿eh? Miren lo que es. Bastante cerquita está el sol, maestro, ¿no? Miren la sombra que proyecta el puto sol en la nube. Tremendo. Acá podemos ver justamente, ¿no? Este tamaño no se puede ver a 600 kilómetros de altura, ¿no? Acá podemos ver ya otra escala. Pero no llegó todavía acá. Acá empezamos a ver las escalas. Esto siempre sucede así, ¿sí? Pero acaban de prestar atención a algo. Ese puntito que está ahí es igual que esto, pero tirado previamente. Y acá ya no lo pueden ver. Vuelvan a prestar atención. Ese que está ahí tiene uno de estos colgando y ya no se ve. ¿Sí? Y ahí, esto es una terrible cámara con un terrible zoom. Y eso que está ahí, muchachos, es lo que se denomina un super balloon pressure. ¿Sí? Eso que está ahí es un super presurizado. ¿Bien? Con el satélite. Este es el satélite, ¿eh? Este que está ahí. Eso que está... Son unos ladri. Eso que está ahí es el satélite. Eso que está ahí es esto que está acá. ¿Sí? Esto mismo que está acá en tierra es eso que está ahí.